Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 108, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 6. Leibniz, 439. La sustancia individual. El principio de razón suficiente conduce a Leibniz a formular el concepto central de su metafísica, el de sustancia individual. Una verdad de razón es tal que en ella el sujeto y el predicado son en realidad idénticos, por lo cual no se puede negar el predicado sin contradecirse. No se puede decir, por ejemplo, que un triángulo no tenga tres lados, o no tenga los ángulos internos iguales a dos rectos. Estas proposiciones son contradictorias, y por tanto imposibles. Pero en las verdades de hecho, el predicado no es idéntico al sujeto, y puede, por tanto, negarse sin contradicción. Lo contrario de una verdad de hecho no es contradictorio, y por tanto no es imposible. Su sujeto debe, empero, contener la razón suficiente de su predicado. Ahora bien, un sujeto de esta clase es siempre un sujeto real, una sustancia, desde el momento que se trata de verdad de hecho. Es lo que Leibniz llama una sustancia individual. La naturaleza de una sustancia individual o de un ser completo es que su noción es tan completa que basta para comprenderla y hacer deducir de ella todos los predicados del sujeto al que se atribuye. La noción individual de Alejandro Magno incluye, por ejemplo, la razón suficiente de todos los predicados que se pueden decir de él con verdad. Por ejemplo, que venció a Darío y a Poro, hasta conocer a priori si murió de muerte natural o por el veneno. Naturalmente, el hombre no puede tener una noción tan completa de la sustancia individual, y por esto toma de la experiencia o de la historia los atributos que se le refieren. Pero Dios, cuyo conocimiento es perfecto, es capaz de descubrir en la noción de una sustancia individual cualquiera la razón suficiente de todos sus predicados, y por tanto puede descubrir en el alma de Alejandro los residuos de todo lo que le sucedió, las señales de todo lo que le sucederá y también los indicios de todo lo que sucede en el universo. Esto no quiere decir que una sustancia individual deba necesariamente obrar de un cierto modo, que por ejemplo Alejandro no podía dejar de vencer a Darío y Poro, César de pasar el Rubicón, etc. Estas acciones podían no suceder, porque su contrario no implica contradicción. Pero en realidad era ciertísimo que sucederían, dada la naturaleza de las sustancias individuales que las han realizado, en cuanto tal naturaleza es la razón suficiente de las mismas. Y a su vez, la naturaleza de aquellas sustancias individuales tiene su razón suficiente en el orden general del universo querido por Dios. Tanto la elección por parte de Dios de aquel particular orden del universo que requiere sustancias como Alejandro o César, como las acciones o elecciones de Alejandro o César son libres. Pero la elección tanto de Dios como de las sustancias individuales tiene su razón suficiente que la explica y la hace inteligible. Dios hubiera podido escoger un mundo distinto, y César hubiera podido no ejecutar aquella acción, pero la perfección del universo hubiera desmerecido por ello, y así las cosas debían infaliblemente desarrollarse del modo como se desarrollaron. Toda la doctrina de Leibniz sobre este punto se apoya en la diversidad y contraste entre la conexión necesaria que tiene lugar en las verdades de razón, como las geométricas, y la conexión contingente que es establecida por el principio de razón suficiente y supone una necesidad que es sólo ex hipótesis, según la expresión de Leibniz, o sea, puramente problemática. Aunque Dios escoja siempre con seguridad el partido mejor, esto no impide que lo menos perfecto sea y siga siendo posible en sí mismo, aunque no se verifique, porque no es su imposibilidad, sino su imperfección, lo que lo rechaza. Ahora bien, ninguna cosa cuyo opuesto sea posible es necesaria. Es, no obstante, evidente
que esta teoría de Leibniz, si justifica plenamente la libertad de elección de Dios, no justifica del mismo modo la libertad del hombre. En el ensayo de Teodicea y en numerosas cartas, Leibniz defiende largamente su concepto de la libertad, negando que el mismo implique necesidad. Ciertamente excluye aquella libertad de indiferencia que pondría al hombre en equilibrio frente a posibilidades opuestas y diversas, entre las cuales se determinaría con un puro acto de capricho. El orden del universo exige que toda sustancia tenga una naturaleza determinada, y que esta naturaleza determinada sea la razón suficiente de todas sus acciones. Y en realidad, para Leibniz, la sustancia individual no es más que la misma razón suficiente en su expresión concreta, por lo que hace incierta o dudosa la libertad humana, pero lo que hace incierta o dudosa la libertad humana es la certeza e infalibilidad de la previsión divina. ¿De dónde se colige, se pregunta Leibniz, que este hombre cometerá seguramente este pecado? La respuesta es fácil, es que de otro modo no sería este hombre. Así, Dios previó infaliblemente la traición de Judas, porque ve desde la eternidad que habrá un cierto Judas, la noción o idea del cual contiene aquella noción futura libre. Por tanto, queda el problema del por qué Dios haya creado un universo de cuyo orden forma parte integrante aquella determinada sustancia, problema que, según Leibniz, se debe resolver teniendo en cuenta que el universo creado es, con todo, el mejor posible. Plantea, de este modo, el problema en el terreno puramente teológico, y a una de las personas con quienes se carteaba, Hakelot, que le apremiaba sobre este punto, acabó por responder que sus objeciones iban dirigidas a todos los teólogos, ya que, según ellos, y en esto soy de su parecer, el decreto de Dios no es la causa eficaz y antecedente de las acciones. Y añadía, todos responderán como yo, que la creación de las sustancias y el concurso de Dios a la ejecución de la acción humana, que son los efectos de su decreto, no constituyen una determinación necesaria. En realidad, sobre este punto, Leibniz hacía una clara distinción entre el punto de vista de Dios y el punto de vista de los hombres. Desde el punto de vista de Dios, la procedencia de todas las elecciones y acciones humanas de la sustancia individual es cierta e infalible, pero desde el punto de vista del hombre no existe esta certeza. Las determinaciones de Dios en esta materia son imprevisibles y ninguna alma sabe que esté determinada a pecar sino cuando peca ya efectivamente. Los lamentos post factum, dice Leibniz, son injustos, mientras que ante factum hubieran sido justos. ¿Acaso está fijado desde toda la eternidad que yo pecaré? Responded vosotros mismos, quizá no, y sin pensar en lo que no podéis saber, y que no puede daros ninguna luz, obrad siguiendo vuestro deber, que ya conocéis. En otras palabras, el hombre no posee la noción exhaustiva y completa de su propia sustancia individual, y por tanto, no puede descubrir en ella la razón suficiente de sus acciones, sino después de haberlas realizado. De manera que su cumplimiento no encierra para él ninguna certeza. Para Dios, que ve plenamente la sustancia individual, las acciones futuras de la misma son ciertas, pero ciertas solamente en virtud de un decreto suyo, y por tanto no necesarias. La garantía de la libertad humana está, según Leibniz, en la diversidad e incomunicabilidad del punto de vista humano con el punto de vista divino. Y aunque Leibniz quiera ser a la vez filósofo y teólogo y empiece por la filosofía para llegar a la teología, la novedad de la solución que él presenta no ofrece teológicamente nada nuevo con respecto, por ejemplo, al tomismo. Pero es nuevo su enunciado del problema sobre el principio de razón suficiente. En virtud de este principio, la elección que el hombre hace de una acción cualquiera no es arbitraria, porque tiene su razón en la naturaleza misma del hombre, pero no está determinada, porque esta razón
no es necesaria. La fuerza de la solución de Leibniz consiste en la energía con que ha contrapuesto al orden geométrico el orden moral, y al determinismo de la razón cartesiana y spinociana la problematicidad y la obligatoriedad moral de la razón suficiente.